propósito y el destino de sus generaciones. Y este es un tiempo muy especial en el cual Dios nos va a hablar a través de su palabra. Dice el salmista en el Salmo 126:5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Lo puede usted estar leyendo allí? Léalo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Sabemos por la Escritura que muchas madres a lo largo de la historia bíblica han sembrado a sus hijos. Puedo imaginar, aunque la Biblia no lo dice, que en el momento en que Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Isaac al altar, antes de salir de viaje, esos 3 días de camino, Abraham habló con su esposa Sara y le dijo: mi amor, Dios nos pide que sembremos nuestro hijo. Es una voz de Dios, la escuché. No me preguntes por qué, no lo sé. Lo único que sé es que Dios habló a mi corazón, dijo Abraham. Tengo que salir de madrugada. Despídete de tu hijo, porque no lo vas a volver a ver. Y fueron 72 horas que Abraham se apartó de la casa y Sara no sabía lo que había sucedido. Y estoy segurísimo, tan convencido, de que Sara lloró por su hijo, por lo que iba a suceder y por el pedido de Dios de sembrar en el propósito eterno a su hijo Isaac. También podríamos hablar por unos minutos acerca de Ana, que después de tantos años de ser burlada y perseguida por Penina, la otra esposa del sacerdote, cuando Dios le concedió ese embarazo, después de tantas lágrimas en el altar, después de tanto desprecio que ella padeció, cuando se la trató de borracha, de ebria, de mujer desquiciada, de loca, ella estaba sembrando con lágrimas un propósito en la vida de su hijo. Y entre los 3 y 4 años tuvo que cumplir la promesa, tuvo que dejarlo en el altar y separarse de su hijo Samuel para siempre, para que su hijo pudiera cumplir el propósito para el cual Dios se lo había dado. Y Dios levantó en Samuel uno de los más grandes profetas de toda la historia bíblica del pueblo de Israel. Gloria a Dios por estas mujeres que sembraron con lágrimas en el propósito, porque después a su tiempo cosecharon con regocijo dentro del propósito de Dios. Y sus hijos cumplieron con ese propósito, porque no hay ninguna lágrima que una madre derrame por sus hijos que vuelva a Dios vacía. Siempre hará la obra para la cual tú la derrames, o la derrames como papá o como mamá. Pero encuentro una historia muy fuerte y muy particular, que es la historia de una mujer llamada Jocabed. Y dice en Éxodo capítulo 2: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella aquella arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió: ve. Entonces fue
la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: lleva a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¡Qué mujer, Jocabed! Desafiando todo un imperio, el imperio más grande de todos aquellos días, el imperio egipcio, lleno de poder, de gloria, de riqueza, de ejército, de todo, con una orden terminal, ¿sí? La muerte de todos los niños varones del pueblo hebreo. Pero sin embargo, una madre se vuelve guardiana del propósito de la vida de su hijo, por encima de todo lo que implicaba desafiar abiertamente al faraón y enfrentar el destino que a ella misma le iba a tocar si sabían y encontraban a ese niño dentro de la casa. El trabajo de Aarón y de Miriam como hermanos mayores en ayudar durante 90 días a esta mamá y al esposo en este pacto familiar, en esta entrega de familia, de decir: nosotros tenemos un propósito en Dios, nosotros sabemos que somos una familia con propósito. ¿Cuántas familias saben que tienen propósito? Qué bueno es que usted pueda tener un pacto con su familia, de bendecirse unos con otros y de preservarse la vida unos con otros. Por encima de todo lo que el mundo quiera traer contra nuestras vidas, esta familia deciden confiar en Dios, deciden entender que hay un plan de parte de Dios. Es que todos nuestros hijos tienen un plan de parte de Dios. Es que cuando Dios te puso en el vientre de tu madre, es porque Dios tenía un plan para con tu vida. Y gloria a Dios porque utilizó a cantidades de personas para preservarte y todavía tenerte con vida. Diga conmigo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Dígalo con convicción: Jehová cumplirá su propósito en mis hijos. Sí, Jehová cumplirá su destino de gloria. Todo lo que Él marcó se cumplirá. Yo dije: todo lo que Él determinó se va a cumplir. Se va a cumplir. Nada de lo que Dios tiene escrito en el libro de la vida quedará sin cumplirse en el destino de tu casa. Qué poderosa es la guía de Dios. El río Nilo estaba lleno de cocodrilos. Abandonar un bebé de 3 meses, podríamos decir, a la buena suerte, a que la misma hija del faraón dijera: ¿qué hace este niño vivo? Y en el mismo momento ahogarlo. Pero hasta eso obró Dios. Tocó el corazón de esta mujer, siendo la hija del faraón. Dice, fue movido su corazón a misericordia. Oremos por aquellas mujeres que hoy quedan embarazadas y que lo primero que están pensando es llevar a ese vientre al aborto. El Dios de este siglo, este diablo y Satanás, ha cegado los ojos del entendimiento. Y a través de los últimos gobiernos que hemos tenido en Argentina, se han aprobado tantas leyes que son contra el propósito de Dios, como la ley del aborto. Miren, hermanos, si no necesitamos interceder por nuestra nación, para que nuestras jovencitas y nuestros jovencitos puedan tener el entendimiento abierto de comprender
el poder de una vida en un vientre. Yo bendigo cada embarazo de los que tenemos aquí en la casa ministerial. Levante sus manos, son varias nuestras hermanas que están teniendo en estos días embarazo. Yo declaro, vamos, declare conmigo, yo declaro que cada hijo del vientre es cosa de estima, es cosa poderosa, es una saeta brunida. Diga, Dios lo lanzará al cumplimiento de un gran ministerio. Los que lo creen, digan amén. Bendecimos a nuestras hermanas. Jocabed se las ingenió para hacer que el niño pudiera llegar a su destino. Construye un Moisés donde colocar a tu niño. Calafatea todo lo que esté a su alrededor. Sabe que la brea impide el ingreso no solamente del agua, impide el ingreso de muchas cosas. Cuando tú comienzas a calafatear el Moisés donde está tu hijo, ¿cómo se hace? En oración. Cuando tú lo comienzas a pintar y a rodear, pero ya no con brea, sino con la poderosa sangre de Jesucristo de Nazaret, entonces vendrá sobre tu hijo una protección tan fuerte, un cuidado. Yo no sé si me estás entendiendo, pero tú tienes que tener un espíritu como esta mujer que rodeó y protegió y aún puso en riesgo su propia vida por amor a este niño. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 23, por la fe de Jocabed y de Amram, por la fe de sus padres. Moisés al nacer fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron al edicto del rey. Levanta tus manos y dile: Señor, llena mi corazón de fe. Vamos mujer, vamos varón, aquí también cuenta nuestra parte como esposo, como padre. Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia. Aumentanos nuestra fe, Señor. Aumentanos nuestras convicciones de saber que nuestros hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos y por 1000 generaciones serán benditos en la tierra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, guarda y protege todo lo que tú nos has entregado. El niño creció y al cabo de un tiempo Jocabed lo tuvo que volver a llevar, lo tuvo que volver a sembrar. Tuvo la gracia del Señor de que así como lo sembró por primera vez, se lo volvieron a traer y la hija del faraón dijo: criámelo hasta que él llegue a la edad en que va a entrar en el proceso de la escolaridad. Y ahí se lo tuvo que llevar y dejarlo en la puerta del palacio y despedirse de su hijo para siempre. Para siempre. Lo dejó en la puerta. Ella no pudo entrar. Lo tomó la hija del faraón y ella se encargó del resto de la historia. Pero mire qué importante que el autor de la carta de los Hebreos puede observar el corazón de esta mujer, de esta mamá, el corazón de su papá, llenos de fe, con la convicción de que su hijo tenía un propósito y que nada de lo que le pudiera sembrar o presentar el imperio egipcio, porque aquel pensamiento de los griegos, el pensamiento egipcio, el pensamiento de la idolatría, de todas las filosofías, de toda la riqueza, de todo lo que estaba servido ahí delante de los ojos de Moisés. La mamá sabía que había hecho una tarea en los 5 primeros años de vida. Instruye al niño en su camino. Ahora usted que está teniendo hijos en el Señor, si los tuvo antes de llegar al Señor y no supo cómo hacerlo y los formó de una manera que hoy quizás no es
encuentra los resultados que usted esperaba tener. Es porque es muy importante que en los 5 primeros años de nuestra vida nosotros protejamos el propósito que Dios marcó en la vida de ese hijo. Intrúyelo, fórmalo, háblale, ministralo. Es lo que la mamá hizo durante los 5 primeros años, y cuando lo tuvo que soltar y confió en Dios, no confió en el sistema, confió en que Dios estaría con él y que el propósito de Dios se cumpliría en su vida. Jocabed tuvo que sembrar con lágrimas. Nosotros también sembramos con lágrimas. Usted también siembra con lágrimas. Ahora que usted está en Cristo, ahora usted sabe que hay propósitos en Dios. A lo mejor en otros tiempos usted no lo sabía, como tantas mujeres hoy no lo saben. No solamente que los terminan abortando, sino que también se desprenden de esos hijos. Anoche escuchábamos con mucho dolor la noticia de estas jovencitas que se salieron del cuidado allí de la casa del niño, del lugar donde ellas están, y fueron encontradas en la ruta. Y otra con un proceso mucho más fuerte, arrojándose al vacío y teniendo serios golpes en su cuerpo. Oramos por ellas. Dios tiene propósito aún con esos hijos. Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová Dios te recogerá. Y si estás aquí es porque la mano del Señor te ha buscado, y la mano del Señor te llevará al cumplimiento de tu destino. Y a partir de ti y de lo que salió de tu vientre serán benditas las naciones de la tierra. Dale la gloria al Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7 dice: el sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo, Esteban está hablando: varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, esto es a Egipto, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto.
Llevan 400 años y el pueblo se multiplica y se multiplica, porque las mujeres del pueblo hebreo tenían la capacidad de multiplicar en hijos y se formaron de 75 personas una nación en 400 años de más de 3,5 millones de personas. 400 años de esclavitud, donde hubo faraones y faraones que estuvieron allí desde los días de José. Y el pueblo se multiplicaba. Y dice la escritura, hasta que en verso 18, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a muerte a sus hijos para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y lo crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años Moisés, le vino al corazón de Moisés, le vino al corazón el sentir de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hacía 35 años que él no podía estar con su pueblo. Había sido dejado por su mamá Jozabed en el palacio, y ahí transcurren 35 años de su vida. Pero cuando cumple los 40, dice aquí Esteban, está diciendo, le subió en el corazón el deseo de ir y ver qué es lo que ocurría con su pueblo, con su gente. Es que Dios estaba empezando a despertar el propósito que Dios tenía a través de Moisés. Y dice la palabra, pero cuando se acercaba, ¿no? El versículo 19, versículo 21, el 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, esto ya lo leímos, verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Qué cosa? Ahora él tiene un sentir. En aquellos primeros años de su vida, su mamá le dijo: Dios te va a ungir y te va a usar para cumplir un propósito. El propósito es que vas a libertar a todo este pueblo, a toda esta nación. Dios te va a usar con todo este propósito. Y en ese transcurrir de la vida, el día en que él sale para ver cómo estaba el pueblo, ve que estaban allí un egipcio maltratando a uno de su pueblo, y él lo mató, le cortó el cuello, y dice que fue y lo enterró y lo sepultó ahí con arena. Y él pensaba que nadie lo había visto, pero sin embargo había gente de su pueblo que sí lo había visto. Y a veces pasa esto, que uno forma un hijo con un propósito, pero de pronto aparecen cosas a lo largo de la vida, cosas que uno ni siquiera imagina, caminos que después los hijos van a transitar. ¿Quién iba a pensar que un pensamiento iba a tener Jocabed después de toda la odisea que ella hizo, de que su propio hijo, carne de su carne, terminará matando a otra persona?
Ella se habrá dicho como mamá, pero si yo no lo crié para esto, si yo no lo formé, ¿por qué hoy mi hijo está huyendo? ¿Por qué hoy mi hijo ya no lo puedo ver? ¿Por qué está tan lejos? Pero a pesar de todo, diga conmigo, por encima de todo. No los escuche a todo, dígalo con fe. Por encima de todo, Jehová cumpliría su propósito en la vida de Moisés. Desde niño él tuvo que experimentar, Moisés tuvo que experimentar el ser separado de su núcleo familiar. La herida de rechazo trae algunas consecuencias en la vida de las personas. Una de las más notorias en la vida de Moisés fue la tartamudez que él tenía. Cuando un hijo, una hija experimentan herida de rechazo, abandono familiar, cuando falta cuando aparece el espíritu de la orfandad, sí crece dentro del corazón de los hijos la rebelión, la violencia, la justicia propia. Son frutos que manifestó en su momento. Aquí a los 40 años Moisés está manifestando lo que hay en su corazón. Es que él viene de la tribu de Leví, y Leví es un hombre que fue formado con mucha violencia. Su papá Jacob profetizó sobre él y dijo que su espada era una espada de violencia, era una espada de muerte, y no pudo Dios obrar hasta que no hizo una intervención total para levantar en ellos la tribu de los levitas. Esto estaba en el corazón, era la iniquidad que formaba parte del corazón de Moisés. Pero dice Hechos 7:30, dice lo siguiente, que pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Es que cuando Dios da una palabra, es que cuando Dios suelta un propósito, pasaron 40 años en Egipto y ahora pasan otros 40 años de un hombre que está totalmente quebrado. Tiene 80, pero la Biblia dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes y cumplirán el propósito para el cual Dios lo había establecido. Y Dios no se olvida de sus palabras, y entonces Dios lo vuelve a buscar. 40 años de estar en el desierto, tiene 2 hijos, emprendió un propósito, está con su suegro, está allí dando vuelta, está ocultándose, porque el faraón había dado orden de matarlo donde lo encontraran. Moisés iba a morir a manos del faraón. Y Dios lo tiene ahí, como en stand-by. Y a lo mejor tú estás pensando que tus hijos no van a llegar. Yo vengo a decirte en esta noche que aunque pase el tiempo, sus promesas se cumplirán. Vamos, Manuel. Aunque pase el tiempo, vamos, mamá, cántalo con fe. Papá, tus promesas cumplirán. Una vez más, aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor, es tu amor. Levántale tus manos y dile al Señor: es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad.
seguridad de que Dios cumplirá el propósito en tus hijos. Levanta esa mano y declara: Dios cumplirá ese propósito en mis hijos, y en los hijos de los hijos, y en los hijos de los hijos de los hijos. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy, es el mismo de mañana. Y si Él dijo sobre tu hijo que Él será evangelista de poder, será evangelista de poder. Y si Él dijo que tu hija será columna labrada, será columna labrada. Pero nada de tu casa se va a perder, nadie de tu familia quedará por fuera del propósito. Alguien que esté entendiendo de que Dios tiene algo mucho más grande y más fuerte y más poderoso. No hay nada que pueda impedir, nada impedirá que tu casa sirva a Jehová. Alguien que lo reciba y lo crea, como Jocabed y como su esposo Amram. Sí, yo bendigo a esas mamás que están creyendo que nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Suelta cuerdas de amor sobre tus generaciones. Vamos, la iglesia levanta sus manos y bendiga la casa, bendiga a los hijos, bendiga a los nietos. Nómbrelos delante del Señor, nómbrelos. Viven sobre mí. Suelta tus cuerdas, Señor, suelta tus cuerdas. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor, es tu amor. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Dios no te ha mentido. Mamá, Dios no te ha mentido. Dios cumplió y cumplirá el propósito en cada uno de los hijos que ha salido de tu vientre. Nada se ha perdido. Así haya sido que te lo haya dado por un día, así haya sido que lo hayas tenido por un mes, así haya sido que lo hayas tenido por 13 meses, así haya sido que lo hayas tenido dentro de tu vientre, con un propósito Dios te lo dio, y estoy convencido de que Dios ha cumplido su promesa y que todos tus hijos estarán en la presencia del Señor, porque tú y tu casa, tú y todo lo que ha salido de tu vientre está creado para la gloria del Señor, y Él se habrá de glorificar en toda tu casa. Sí, 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 sí. Créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Aleluya, aleluya. Así haya sido por un día, por un mes, no importa el tamaño que haya tenido, no importa los días que haya estado. Estoy convencido de que cuando Dios te lo prestó es porque Dios tenía algo que hacer a través de la vida de ese hijo. Y dice Éxodo 3:1, para ir cerrando la palabra, dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza. Mire qué cosa más maravillosa. Y dijo: Moisés, Moisés.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Era imposible que las lágrimas de Jocabed no tuvieran respuesta. Dios le va a hablar a tus hijos. ¿Me estás oyendo? Levanta tu mano. Dios le va a hablar al corazón de tus hijos. Dios le va a llamar del medio de una zarza. Dios va a traer una visión al corazón de los tuyos. Vamos, mamá, levántate y ponte sobre tus pies. Y yo quiero bendecirte en esta noche, porque Dios va a tocar el corazón de todos aquellos que un día Él te prestó. Ninguno de tu casa se quedará sin oír, aún a los 80 años, aún cuando tus hijos estén grandes y haya pasado mucho tiempo por fuera del propósito. Dios los va a volver a tomar. Dios los va a volver a tomar. Y Dios los va a usar. Dios los va a usar. ¿Me estás oyendo? Dios los va a usar, porque Dios cumplirá el propósito en la vida de tus hijos y de tus hijas y de tus nietos y de tus bisnietos y de tus tartaranietos. Cierro con este pensamiento. El último versículo dice, Hechos 7:31. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. ¿Sabe qué le está diciendo Dios? Moisés, un día yo hablé con tu mamá. Moisés, yo un día le prometí a tu mamá Josabel que yo cumpliría tu propósito, y tu mamá se constituyó en una guardiana de tu vida. Y hoy estás aquí con 80, pero yo cumpliré mi propósito en ti. Dios va a cumplir su propósito en la vida de tus hijos y de todos tus nietos. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, y te enviaré a Egipto. Diga: así el Señor enviará a mis hijos como saetas brunidas puestas en su aljaba. Ninguno de ellos quedará sin ser ese profeta de Dios a las naciones de la tierra. Vamos, mamá, créale a Dios. Vamos, papá, créale a Dios. Acércame, por favor. A este Moisés, mire lo que dice Dios. Dice Esteban: a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Lo envió Dios, diga, como gobernante y como libertador. Levanta sus manos. Yo declaro, Señor, en esta noche una voz profética sobre los hijos que han salido del vientre de mis hermanas, que son llamados a ser cabeza y no cola. Que nuestros hijos serán cabeza y no cola. Vamos, levante sus manos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitar a todas las mamás, por favor, a que se acerquen al altar en esta noche, y a la pastora que venga aquí arriba, por favor. Dios va a cumplir sus promesas. Tus hijos gobernarán la tierra. Tus hijos libertarán a los cautivos. Tus hijos serán levantados con unción poderosa. Vamos, mujer, vamos, acércate. Que tus promesas cumplirán. Nada en ti se perderá. Generación de gobierno, de conquista y de gobierno. Diga: mis hijos no van a ser esclavos de nadie, ni de la droga, ni de la muerte, ni del robo. Vamos, liberta a tus hijos. Liberta tus manos por tus hijos. Cayeron sobre mí. Levanta
Levanta tus manos por tus hijos, intercede. La iglesia se pone de pie, por favor, vamos a bendecir las generaciones. Cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Si tienes que llorar, llora por tus generaciones, llora por tu casa, llora por tus hijos. Dios hará la obra, Dios hará la obra. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad y de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Padre, en esta noche, Señor, oramos por estas madres, oramos por estas mujeres tuyas, Señor. Ellas en otro tiempo no conocían de ti, en otro tiempo no sabían de tu propósito, pero un día tú les revelaste tus llamados, en un día tú soltaste sobre ellas la bendición más grande que toda mujer puede tener, engendrar hijos e hijas en su vientre. Señor, hoy muchas de ellas se sienten atribuladas, muchas de ellas se sienten sin fuerza, muchas de ellas creen que ya no hay propósito para su casa, pero yo vengo a decirle de parte del cielo que sí, Dios tiene propósito y que lo que Dios estableció, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a cumplir. Vamos, declara: hijo mío, dígalo fuerte, hija mía, en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, en esta noche yo como mamá levanto mis manos y declaro que ninguna arma forjada contra tu vida prosperará, y que Jehová, Dios de los ejércitos, rompe todo yugo, toda cadena, toda atadura y ligadura, todo lo que el Satanás ha hecho sobre tu vida. Hijo mío, yo declaro que serás cabeza, que estarás arriba, que tendrás para dar y no pedirás prestado. Yo profetizo y declaro que ninguna de tus lágrimas caerán por tierra, porque el Señor, el Dios de los cielos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, cumplirá su propósito, su promesa. Nada se va a perder. Las que lo creen, los que le creen a Dios, levántenle un aplauso de gloria, de honra. Sí, somos una generación de fe. Llénate de fe. Créele a Dios. Cree su palabra. Podrán pasar 80 años, pero Dios lo va a llamar como a Moisés, y tus ojos verán, y tu nombre será glorificado y puesto en alto. Si te equivocaste, no somos padres perfectos. A veces tenemos cosas que no sabemos hacer. Cree su palabra. Podrán pasar 80 años, pero Dios lo va a llamar como a Moisés, y tus ojos verán, y tu nombre será glorificado y puesto en alto. Si te equivocaste, no somos padres perfectos. A veces tenemos cosas que no sabemos hacer. Cree su palabra. Podrán pasar 80 años, pero Dios lo va a llamar como a Moisés,